¿Cómo les va? Hoy en esta actividad vamos a, recordarles que estamos conjuntamente con el Grupo Metafísico Caracas. Mi nombre es Edgar Ramírez y esto es Metafísica Maturín por Facebook, por YouTube, por Instagram y por WhatsApp a través de los teléfonos 0412-223-8726, que pueden escribir pues sus comentarios, sus dudas para complementar la actividad. Pero bien interesante la actividad de hoy porque tiene que ver con lo que es nuestra evolución, en la evolución del ser humano. ¿Qué les parece? Porque hemos estado en esta vida, en este momento, en los actuales momentos, gracias a que hubo una creación. Eso es lo que vamos a conversar. ¿De dónde nos desprendimos? Porque estamos evolucionando aún todavía. Bueno, todavía estamos evolucionando. Es que si nos vamos a, pues, este libro, Metafísica Avanzada de Rubén Cedeño, nos explica muy bien lo que es el sendero de evolución que hemos tenido. Lo primero que hay que darse cuenta es que pues existe Dios como el gran sol espiritual central, el Dios, el absoluto, que pues hizo o quisimos nosotros desprendernos de ese gran sol espiritual central y venir a evolucionar como chispas divinas. Nunca hemos dejado de ser chispas divinas hasta los actuales momentos, pero en el momento que estábamos en ese gran sol espiritual central, pues queríamos tener conciencia, porque amamos a Dios, pero sin conciencia. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer eso? Teníamos que venir a este plano terrenal a evolucionar. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el momento de la creación faltaba el ser humano. Ya estaba creado por Dios los elementos, el agua, el aire, el sol, el fuego. Estaba también los minerales, los vegetales y el ser humano. Pues lo que hizo Dios fue preparar todo para que el ser humano evolucionara. Y nos desprendimos entonces como chispas divinas, individualizadas. Más no quiere decir que nos estamos desligando de Dios, no. Porque individual viene de indiviso, no se puede dividir. Entonces somos todavía en unión con Dios, pero nos individualizamos y pues para adquirir conciencia y luego volver a Dios con conciencia de que es Dios. O sea que Él también está con nosotros siempre, por ser nosotros chispas divinas, individualizadas, pero no separadas de Dios. Ajá. Entonces, vamos descendiendo, por decirlo de alguna manera, para luego elevarnos en evolución, en conciencia. Pero vamos descendiendo entonces en conciencia. En conciencia llegamos a la evolución del reino o de la evolución mineral. Teníamos que saber
¿Cómo constituíamos ese cuerpo? Bueno, adquirimos conciencia del reino mineral. Las piedras, por ejemplo, que son duras. Bueno, los huesos, la constitución de nuestro cuerpo físico actual es porque tuvimos conciencia de esa piedra, mas no es que fuimos una piedra, sino que concienciamos o tuvimos conciencia de cómo es la dureza de una piedra para constituir este cuerpo que tenemos acá, ¿sí? Así fuimos adquiriendo conciencia también de pues la circulación, todo el cuerpo, a qué se asemeja, las venas y todas esas ramificaciones, los nervios, todas esas terminaciones se asemejan a lo que son los vegetales. Entonces entramos a esa evolución vegetal que nos permitió obtener conciencia de cómo es que se circula la savia en las plantas para darle vitalidad, pues así lo necesitaba el cuerpo. Y entonces, ¿qué pudimos hacer con eso? Tener conciencia de la circulación de la sangre, de las venas. Bueno, ese cuerpo se iba formando con toda esa conciencia. Vamos descendiendo entonces a la evolución de lo que es la conciencia de los huesos, las venas, la circulación de todo el cuerpo, pero a eso le faltaba ese cuerpo sentimiento. Y entonces nos tuvimos que dar cuenta y tener conciencia del reino animal. Ese reino tiene sentimientos, siéntenlos. Los animalitos sienten, esos seres, pues nos dieron la conciencia de lo que es sentir. Entonces, animar a ese cuerpo que tenga sentimiento, viene todo lo que ocurrió para que llegáramos a lo que somos actualmente. Chispas divinas siempre, porque recuerden que nos desprendimos de Dios, pero somos chispas divinas. Por eso se dice tanto que estamos unidos a Dios, que está Dios dentro de nosotros, porque en realidad nos desprendimos de Dios. Fíjate, del corazón del gran sol espiritual central, el corazón de Dios, pues dibujemos ese corazón, lo recordamos de esa manera. Y aquí, en esta lámina, podemos observar, ¿sí?, cómo el corazón de Dios también es el anclaje en nosotros, que es esta figurita que vemos aquí abajo. Ese anclaje tiene un corazón, aquí estamos nosotros, mira. Tiene un corazón también. Y de corazón a corazón estamos anclados a esa presencia de Dios, a ese Dios el absoluto. Así que sigamos en evolución, porque vamos observando entonces cómo este sendero de evolución nos lleva a la conciencia de lo que es el ser humano actualmente. Y seguimos evolucionando. Esa conciencia entonces, o esa chispa divina, envuelta también en todo lo que ya les mostré o les estoy explicando, le tocó, bueno, observar que esa chispa divina tiene que entrar en la rueda de la vida. Este cuerpo físico entró en la rueda de la vida, y la rueda de la vida es la rueda de las reencarnaciones.
Y como vamos en evolución, pues tenemos un cuerpo causal dentro de esa presencia de Dios, ese cuerpo electrónico, como lo vemos acá, el cuerpo causal. Se va llenando de todo lo bueno que hacemos, de todo lo positivo que pensamos, de las actuaciones, de lo que sentimos. Estamos hablando del cuadrante de causación, que es mente, sentimiento, palabra y acción. Todo lo que hagamos va llenando ese cuerpo causal, y cuando llegamos acá, como chispas divinas, ese cuerpo causal no tenía nada, estaba en blanco. La hemos estado llenando, pero ¿cómo fue eso? A través de 777 encarnaciones evoluciona el reino humano o el ser humano, que hemos pasado por 700, ¿sí? Para llenar ese cuerpo causal, porque cuando entramos en la rueda de reencarnaciones hay 3 aulas, y está el aula de la ignorancia, donde pasamos 700 encarnaciones. Allí en el aula de la ignorancia no vivíamos con conciencia, ya teníamos un cuerpo físico, pero lo que llamamos los prehistóricos, los trogloditas, bueno, tuvimos que pasar muchas encarnaciones, imagínense, 700, en el aula de la ignorancia para evolucionar hasta el aula del aprendizaje. Mira, el aula del aprendizaje la tenemos ahora mismo, cuando usted está observando esta actividad. Bueno, ahí está el aula del aprendizaje. Seguimos evolucionando, seguimos aprendiendo. Por eso es que es tan importante entender que en 777 encarnaciones nosotros vamos a lograr la maestría de la energía, de lo que es realmente nuestro verdadero ser, la presencia de Dios en nosotros, que nos va a permitir volver a Dios, pero con conciencia. Fíjense, entonces, 700 en el aula de la ignorancia, ahora 70 más en el aula del aprendizaje, y 7 encarnaciones en el aula de la sabiduría. En el aula de aprendizaje estamos ahora. Usted está observándose aquí este video. Bueno, está en el aula del estudio, aprendiendo y evolucionando. A veces nos molesta que alguien o las situaciones o el país o el planeta tenga tantas situaciones, pero más tarde, cuando entremos en conciencia en este aula del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que le tenemos que dar las gracias más bien a todas esas situaciones que nos están pasando. ¿Por qué? Porque nos han hecho evolucionar. A esa persona, ese vecino, esa persona que trabaja contigo, que estudia, que vive contigo, que de pronto te está causando molestia, porque te pone a pensar, porque tiene que hacer muchas cosas. Eso es lo que estamos evolucionando. Si nos damos cuenta, estamos evolucionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está impulsando, te da pues motivos para tú no quedarte estático o no quedarte estática, porque tienes que moverte, a ver qué haces, a ver qué superas, porque cuando ya se te presentan las situaciones, pues tienes que resolverlas de la mejor manera, solucionarlas. Esa es la forma en que evoluciona el ser humano. ¿Y para qué estamos en esta aula del aprendizaje? Para aprender esto y para seguir en el aula de las 7 encarnaciones que nos faltan, o reencarnaciones, en el aula de la sabiduría,
Que muchos ya la han pasado, sí. Los que nos están enseñando esta instrucción ya pasaron por eso. Los maestros que están ascendidos porque se han graduado, ¿sí? Han pasado por todo esto que nosotros hemos pasado y han evolucionado tanto que llegaron a la maestría en la energía y por supuesto están disfrutando de lo que vamos a disfrutar nosotros con Dios, pero con conciencia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo que nos ha tenido que ocurrir para entender esto y seguimos haciéndolo, porque el hecho de que estamos encarnados significa que tenemos que seguir evolucionando. Y aquí dice cómo vamos a estar cuando logremos esa aula de la sabiduría. Le voy a leer este pedacito para que tengamos conciencia. Fíjate, hay un momento en que transmutas el karma negativo y pasas a tener solo buena voluntad. Ese es el aula de la sabiduría. Sabiduría, amor, belleza, salud, opulencia y libertad. Aquí entras en las últimas 7 encarnaciones del aula de la sabiduría, donde se manifiesta el conocimiento mental y espiritual más evolucionado, el amor divino. No es el amor sabroso, que es otra cosa, los dos son amor, pero el amor divino es dirigido por la mente y la razón, convirtiéndote en un sabio, un ser de luz. Tu cuerpo causal ya está lleno con los 7 rayos, con los 7 aspectos de Dios, donde se está lo que has aprendido en todas las 770 encarnaciones. Así comienza tu ascensión a la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Así que a evolucionar, amigos, es en este momento y ahora. No lo dejemos para después. Sigamos evolucionando y pues en estas actividades vamos aprendiendo cómo es eso. Y a llevarlo en armonía, porque recordemos que hay que tener orden, armonía, sabiduría, para poder lograr todo en la vida, pero con conciencia. Vamos a devolvernos hacia Dios. Elevemos nuestra conciencia a Dios. Mantengámonos siempre en conexión con Dios. Gracias por su atención.